En los años previos al 2005, el término Big Data no existía en el léxico común. Sin embargo, los desafíos que llegarían a definir el Big Data ya estaban surgiendo. Las organizaciones se enfrentaban a volúmenes crecientes de datos. Estos datos provenían de diversas fuentes, como transacciones comerciales, interacciones con clientes y experimentos científicos. Las herramientas y técnicas tradicionales de gestión de datos tenían dificultades para manejar esta afluencia de información. El gran volumen de datos abrumaba los sistemas existentes. Esto hacía que almacenar, procesar y analizar los datos fuera difícil y costoso. Para los tecnólogos, esto representaba un obstáculo técnico significativo. Las bases de datos relacionales existentes no estaban diseñadas para manejar conjuntos de datos tan masivos. Carecían de la escalabilidad y la flexibilidad necesarias para adaptarse al panorama de datos en rápida evolución. Como resultado, las organizaciones enfrentaban limitaciones en su capacidad para extraer información significativa de sus datos. El potencial de la toma de decisiones basada en datos permanecía en gran medida sin explotar. Los sistemas tradicionales de gestión de datos dependían en gran medida de lo que se conoce como escalamiento vertical. Este enfoque implicaba aumentar la potencia de procesamiento y la capacidad de almacenamiento de un único servidor centralizado. Si bien este método funcionaba bien para conjuntos de datos más pequeños, resultó ser ineficiente y costoso cuando se trataba de los crecientes volúmenes de datos. Agregar más recursos a un solo servidor ofrecía rendimientos decrecientes. Eventualmente, el servidor alcanzaría sus límites físicos, creando un cuello de botella para el procesamiento y análisis de datos. Además, este enfoque carecía de flexibilidad. Las organizaciones a menudo estaban obligadas a utilizar hardware y software patentados y costosos, lo que dificultaba la adaptación a las cambiantes necesidades empresariales. Las limitaciones de estas arquitecturas tradicionales se hicieron cada vez más evidentes a medida que el volumen de datos continuaba creciendo a un ritmo sin precedentes. La necesidad de una solución más escalable y rentable llevó a la aparición del escalamiento horizontal. Este enfoque implicaba distribuir los datos y la potencia de procesamiento entre múltiples servidores básicos interconectados. En lugar de depender de una sola máquina potente, las organizaciones ahora podían aprovechar los recursos combinados de un clúster de servidores menos costosos. Esta arquitectura distribuida proporcionaba la escalabilidad y la flexibilidad necesarias para manejar conjuntos de datos masivos. Uno de los avances tecnológicos clave que permitió el escalamiento horizontal fue el desarrollo de MapReduce. Este modelo de programación, desarrollado en Google, proporcionaba una forma de procesar grandes conjuntos de datos en paralelo en un clúster de computadoras. Sobre la base de los conceptos de MapReduce, Apache Hadoop surgió como un marco de código abierto para almacenar y procesar Big Data. El sistema de archivos distribuido y las capacidades de procesamiento paralelo de Hadoop permitieron almacenar y analizar petabytes o incluso exabytes de datos. Sección 4. El nacimiento de un término, Big Data, entra en el léxico. El término Big Data apareció por primera vez en un artículo de investigación de 1997 de Michael Cox y David Ellsworth. En su artículo, los investigadores utilizaron el término para describir los desafíos de visualizar y analizar conjuntos de datos masivos generados por el sistema de observación de la Tierra de la NASA. Sin embargo, pasarían varios años antes de que el término ganara un reconocimiento generalizado. A principios de la década del 2000, los conceptos y las tecnologías asociados con el Big Data continuaron evolucionando. El auge de las plataformas de redes sociales, los dispositivos móviles y el Internet de las Cosas, o IoT, contribuyó a un crecimiento exponencial en la generación de datos. Esta avalancha de datos enfatizó aún más la necesidad de nuevas herramientas y técnicas para gestionar y analizar la información. Sección 5. Reconocimiento general, de término oscuro a Oxford English Dictionary. A principios de la década de 2010, el término Big Data había entrado en el léxico general. El Oxford English Dictionary agregó oficialmente el término en 2013, definiéndolo como datos de un tamaño muy grande, que es demasiado grande para los sistemas tradicionales de procesamiento de datos.
Este reconocimiento reflejó la creciente conciencia y la importancia del Big Data en diversas industrias. Las organizaciones comenzaron a reconocer el potencial transformador del Big Data. Se dieron cuenta de que, al aprovechar el poder de sus datos, podían obtener información valiosa sobre el comportamiento del cliente, las tendencias del mercado y la eficiencia operativa. Esto llevó a un aumento en la demanda de científicos de datos, analistas de datos y otros profesionales calificados en tecnologías de Big Data. Sección 6. Definiendo Big Data. Volumen, velocidad y variedad. Si bien el término Big Data ganó una adopción generalizada, todavía existía cierta ambigüedad en torno a su definición. En 2001, el analista de la industria Doug Laney propuso un marco para comprender las características clave del Big Data. El marco de Laney, a menudo denominado las 3V, identificó el volumen, la velocidad y la variedad como los rasgos definitorios del Big Data. El volumen se refiere a la escala absoluta de datos que se generan. El Big Data se ocupa de conjuntos de datos que son mucho más grandes que los que manejan los sistemas tradicionales de procesamiento de datos. La velocidad se refiere a la velocidad a la que se generan los datos y fluyen hacia una organización. El Big Data a menudo se caracteriza por flujos de datos en tiempo real o casi en tiempo real. La variedad se refiere a las diferentes formas de datos que las organizaciones necesitan manejar. El Big Data abarca datos estructurados, como tablas de bases de datos, así como datos no estructurados, como texto, imágenes y publicaciones en redes sociales. El marco de las 3V de Laney proporcionó una forma clara y concisa de comprender las características definitorias del Big Data. Resaltó los desafíos y las oportunidades que presenta este nuevo paradigma de datos.